Buenas tardes. A lo largo de este día he pronunciado varias veces la palabra gracias y la he escuchado también repetidas veces. Gracias. Una palabra que utilizamos con muchísima frecuencia en la interacción diaria, en la convivencia con las demás personas, por correo, por WhatsApp, por teléfono. Gracias. Gracias, gratitud. La gratitud está presente en todas las sociedades, en todas las épocas, y este carácter universal lo reconocieron las Naciones Unidas cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas acordaron que el año 2000, es decir, al comienzo del milenio y al comienzo del siglo, fuera el año internacional de la acción de gracias. La acción de gracias, la gratitud, tiene una larga historia en cuanto a consideración o a estudio. En primer lugar, tendríamos que mencionar las grandes religiones. Las grandes religiones, el cristianismo, judaísmo, el islam, el budismo y lo mismo el hinduismo, destacan el papel de la gratitud con diversos matices, diversas formas, y exhortan vivamente a su práctica. Pensadores también, filósofos, han destacado varios de ellos por sus reflexiones sobre la gratitud. Séneca, el filósofo cordobés, Cicerón tiene una frase sobre la gratitud que se cita con frecuencia. La gratitud, dice, no solamente es la mayor de todas las virtudes, sino que es la madre de las demás virtudes, la madre del resto de las virtudes. Gratitud también en la sabiduría popular. Gratitud en la sabiduría popular que lo concentra o lo resume en este refrán: de bien nacidos es ser agradecidos. La psicología llegó un poquito tarde a esta profundización o a ocuparse de lleno en la gratitud. No es que no haya reflexiones destacadas de psicólogos sobre la gratitud, me refiero sobre todo a considerarla ya como un área de investigación, de reflexión, de lo que ahora algunos llaman ciencia de la gratitud. Es decir, utilizar la metodología psicológica en unión también con los neurocientíficos, con los antropólogos y sociólogos, para profundizar en el conocimiento de la gratitud y en las vías para fomentar su práctica. La gratitud, por supuesto, decía que aunque la psicología recientemente la ha impulsado, no es la típica emoción. Cuando hablamos de emociones, igual pensamos más en la ansiedad, en el miedo, en la felicidad, en la alegría, que en la gratitud. Y precisamente por eso he puesto este primer vídeo dedicado a las emociones, no a las emociones en general, sino a las emociones concretas. He puesto el de la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Todos sabemos que es una reacción, no hace falta meternos en definiciones con matices, que es una emoción, un sentimiento profundo que tenemos de bienestar cuando alguien nos hace algún favor, nos hace algún regalo, es decir, tiene un beneficio, una consideración con nosotros, grande o pequeña. Es una emoción y por eso está incluida dentro de este apartado de las emociones, en esta serie de las emociones. Pero es una emoción que tiene un componente también racional importante. Es decir, interviene también nuestro conocimiento, el razonamiento, junto a esta emoción, a veces más y a veces menos. No será raro que cuando una persona me hace a mí un favor, pues surja en mí la pregunta: ¿por qué me hará este favor? ¿Tendrá alguna otra intención esta persona? ¿Le resulta costoso este favor? Porque según si le resulta más costoso o menos costoso, lo valoro más o menos. Sin más, hacemos preguntas, no siempre, pero con frecuencia hacemos preguntas sobre el entorno, las motivaciones,
nos tratamos de poner en el lugar de la otra persona. Gratitud, por tanto, como emoción, pero también gratitud, no solamente en este momento, sino gratitud también como una tendencia o disposición de la persona. Hablamos de personas agradecidas, de personas que no solamente realizan un acto de gratitud en una circunstancia concreta, sino que tienden a agradecer en este momento, en esta circunstancia, en esta otra, en la otra diferente. Es decir, personas que ya en el extremo serían personas que agradecen de verdad la vida, que viven la gratitud en plenitud. Es precisamente este carácter de apreciación, esta tendencia a apreciar la gratitud, la que Abraham Maslow, trazando el perfil de la persona autorrealizada, de la persona que está en vías de autorrealización, que está en vías de madurez completa, pues incluye la gratitud bajo la forma también de apreciación de los bienes que recibimos o de los bienes que tenemos. Segunda, pues, acepción de la palabra gratitud, pero también la podemos considerar como una fortaleza humana, como algo que nos hace fuertes internamente y que nos hace fuertes no para imponernos a los demás, sino para unirnos más con las otras personas, para que la sociedad sea más coherente y se tracen redes de amistad y se fomente la amistad. Gratitud, entonces, vemos también, en tercer lugar, como fortaleza. De hecho, en el catálogo que elaboraron a comienzos de este milenio, Seligman y Peterson, de las fortalezas humanas, de las virtudes humanas, una especie de Biblia, o si lo quieren llamar, de catálogo de las sanidades humanas, de las posibilidades de salud que hay en el hombre frente a los catálogos de enfermedades. El catálogo de sanidades incluyen, por supuesto, la gratitud. Gratitud estudiada, gratitud trabajada, gratitud fomentada. Y incluso podemos hablar también del deber de gratitud, del deber de ser agradecido, de agradecer a las demás personas, de ser una persona agradecida. Y dice uno de los estudiosos de la gratitud, que todavía pues hay más posibilidades de considerar la gratitud. La gratitud, algunos lo han señalado también como un reforzador moral y un barómetro moral. Es un reforzador moral porque motiva al comportamiento moral, al comportamiento prosocial, al comportamiento, por decirlo de alguna palabra, bueno, honesto, agradecido con las demás personas y estableciendo vínculos con los demás también. Reforzador moral que nos refuerza lo que hacemos bien, lo que realizamos en beneficio de los otros bien, quedamos reforzados por la gratitud de esas personas. Y también barómetro moral. Esto puede extrañar un poquito porque los barómetros son esos aparatos que miden la presión atmosférica y nos dicen si va a hacer buen tiempo o mal tiempo. Pues la gratitud sería también como una especie de barómetro social que nos indica si hay en esa sociedad buen tiempo, es decir, si la cosa funciona bien, si esa sociedad funciona bien, humanamente funciona bien, o si no funciona demasiado bien, que entonces el barómetro está bajo, es decir, el agradecimiento, la práctica de la gratitud está un poquito baja también. Bueno, aparte de esto, surge una pregunta inmediatamente, esto de la gratitud, ¿qué origen tiene? Y alguno dirá, bueno, pues el origen es obvio. Cuando te dan un obsequio, te hacen un beneficio, te hacen un favor, tú lo agradeces. Sí, bueno, eso por supuesto, entra dentro de la definición de gratitud. Pero, ¿por qué en todas las sociedades y en todos los tiempos las religiones principales valoran tanto la gratitud? ¿Por qué? Podemos decir que la gratitud como respuesta, pues que tiene un componente social e incluso una historia religiosa importante también, pero también podemos afirmar que tiene unas raíces humanas tan profundas en la naturaleza humana, está tan inscrita la gratitud,
que podemos hablar de un componente biológico. Esta palabra a lo mejor suena un poco rara, biología y gratitud, pero sí, con eso quiero recalcar el carácter profundo que tiene la gratitud. En este aspecto se habla de que la evolución, la gratitud, las especies anteriores al hombre, que no es que lo expresen de palabra, gratitud, pero hay una serie de comportamientos, de hacerse favores mutuos, incluso con los que no son de la familia, no son del clan, que nos dejan pensar si no habrá una trama también de reciprocidad en esos favores que a veces resultan costosos a la especie o al animal, al sujeto que lo realiza. Si no será ya como una trama, un sustrato de la gratitud. Y si no será la gratitud una característica que en la evolución ha tendido a fomentar la reciprocidad en el altruismo recíproco, gratitud. Por tanto, ese componente no lo podemos olvidar, de decir que tiene incluso unas raíces evolutivas, que esto es materia de los psicólogos evolucionistas, lo estudian con detalle. Pero también surge la pregunta al hablar de la biología, decir, bueno, en el cerebro hay algo, materialmente hablando, pues decimos, bueno, sí, las técnicas de radioimagen modernas, de estudio del cerebro, en colaboración con los neurocientíficos, han llegado a la conclusión de que la práctica de la gratitud, esto han realizado varios experimentos, la práctica de la gratitud, los sentimientos de gratitud tienen que ver o se concretan en la mayor actividad o el mayor desarrollo de determinadas zonas cerebrales. Unos proponen unos, otros proponen otras, pero parece que apunta que hay zonas cerebrales que se activan o que están relacionadas con la gratitud, por supuesto, además de con otras, de otros comportamientos también positivos, de otras emociones positivas, del amor, de la alegría. O sea, no solamente son zonas reservadas a la gratitud. Incluso se ha señalado pues esta zona o esta otra. Bueno, y ahora, como hablando de la biología, pues alguno preguntará, ¿y hay genes de la gratitud? ¿También se puede concretar en algún gen? Bueno, que tiene un componente genético, parece que sí. En algún experimento que se hizo controlado, comparando, como se suele hacer para averiguar el componente genético de una característica, grupos de gemelos monocigóticos, es decir, que comparten enteramente la misma herencia genética, y otro grupo de gemelos dicigóticos, es decir, de los que no comparten, que son prácticamente como hermanos, simplemente comparten la misma herencia que comparten los hermanos. Gemelos monocigóticos, gemelos dicigóticos. Los gemelos monocigóticos, los que comparten la misma herencia, eran mucho más afines en gratitud que los gemelos dicigóticos, que no comparten totalmente la misma herencia, comparten parte o no. Esto nos deja un poquito que la señal de que puede estar la gratitud relacionada con eso. Incluso algunos pues buscan o rastrean también a ver qué o por dónde van esos genes, cuáles son. Y uno de los genes candidatos a relacionarse con la gratitud es el CD, lo estoy leyendo porque no me acordaba de memoria, el CD38, CD mayúscula 38, que es un gen que también tiene que ver y también interviene o está implicado en la producción de oxitocina, que es la llamada hormona del amor, vulgarmente le llaman la hormona del amor. Bueno, pues esta es la primera parte de esta explicación sobre la gratitud en este primer vídeo, al que seguirá, y espero que no tarde mucho, un segundo vídeo. Estarán esperando, como es natural, que les diga gracias. Es así, gracias de todo corazón, porque el escuchar un pequeño rollo como este, uno lo hace con placer, lo hace con la idea de enriquecer un poco a lo mejor a otras personas que saben algo menos que yo, pero siempre supone una satisfacción saber que a la gente le ha podido gustar.
Pues muchas gracias y hasta la próxima.